Bien, buenas tardes. Hoy nos encontramos otra vez haciendo una presentación muy interesante en esta ocasión, que tiene que ver no con la historia de la Iglesia, que es a lo que estamos acostumbrados habitualmente, sino sí vinculado al Evangelio y a la Iglesia, y tiene que ver con el libro de Mormón, este libro que nosotros aceptamos como escritura sagrada y del cual estamos siempre aprendiendo. En este caso, vamos a hablar sobre el libro Mormón y su arqueología, vinculada al continente sudamericano. Y para eso hemos invitado, y agradecemos su presencia, al doctor Hans Ralf Caspari Moreno. Él nos aceptó esta invitación y, bueno, para que ustedes lo conozcan, quizás algunos ya lo están siguiendo por internet, o alguna de sus publicaciones, pero algunos datos sobre él. El doctor es de nacionalidad boliviana, actualmente está radicado en la ciudad de Chiclayo, Perú, es miembro de la Iglesia hace 36 años, sirvió misión en Bolivia, Cochabamba, del 89 al 91, está casado con Raquel Shin, de nacionalidad peruana, y juntos tienen 6 hijos. Él es abogado, arqueólogo, escritor y artista plástico. Ha escrito 4 libros sobre investigación arqueológica, en la cual describe la historia y geografía del libro Mormón, aplicando esa geografía a la Sudamérica contemporánea. Su último libro titula El templo de Calasasaya en las ruinas de Tiwanaco y su relación con el templo del rey Salomón en Jerusalén. Sobre este libro seguramente él pueda hacer unos comentarios durante esta charla. Si bien la Iglesia, y el doctor Caspari me corregirá, si bien la Iglesia no ha expresado, mejor dicho, neutralidad en cuanto a la arqueología del libro Mormón, es decir, en qué parte del continente americano sucedieron los hechos que narra el libro Mormón, hay 2 corrientes. Está la que centra el enfoque en Mesoamérica, en lo que sería Centroamérica y sur de México, y que es la más difundida entre miembros de la Iglesia y estudiosos del tema. Y también está la teoría que propone el doctor Caspari, entre otros, que es la que propone o plantea que Ley y su familia desembarcaron en Sudamérica en el año 590 a.C. Así que sobre eso vamos a hablar, y yo tengo 2 preguntas para ya plantearle al doctor, y él verá cuál responde en el orden que él lo desea. Y es: ¿por qué la teoría mesoamericanista es la más estudiada y difundida? Y después la segunda pregunta es: ¿qué evidencias o similitudes ha hallado en los yacimientos arqueológicos de la zona andina de América y la cultura nefita? Así que con esas 2 preguntas le doy el tiempo al doctor para que nos ilustre sobre este tema. Bueno, para mí es un placer, Santiago, el tener la oportunidad de conversar contigo y a través de tu canal por YouTube también llegar a muchos hogares de Santo los Últimos Días del Uruguay. Y es la primera vez que hablo directamente por Zoom a miembros del Uruguay, así directamente, ¿no? Hemos tenido muchas charlas en otras situaciones, pero lo hacemos de manera general, pero de manera directa, tan personal, por así decirlo, es la primera vez, y gracias por el tiempo que tú nos das. Y respondiendo a tus 2 preguntas, bueno, pues empiezo por la primera. Eh, Como tú bien lo has dicho, la Iglesia no tiene una posición oficial para decir, en Centroamérica llegó la familia de Leí, el barco que los trajo desde Jerusalén, o de pronto en Sudamérica, ¿sí? Y es a raíz de esos estudios que actualmente los Santos los Últimos Días, que nos dedicamos a la investigación histórica, geográfica, arqueológica, antropológica, ya sea también de orden lingüística o etnográfica, o lo que pudiéramos llamar referente al libro Mormón, estamos pues
divididos en dos grandes escuelas, ¿no? Y hay unas que otras que son variantes de estas dos escuelas, ¿no? Una es la escuela sudamericanista a la cual yo pertenezco, y la otra es, como tú muy bien lo has expresado, es la escuela mesoamericanista de Centroamérica. Ahora, ¿por qué es más difundida la escuela centroamericanista o mesoamericanista? Y yo creo que se debe al orden de lo económico, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, incluso la iglesia, hay, tú sabes, muchos miembros de la iglesia que les apasiona el tema de la arqueología. Y en los Estados Unidos hay mucha gente que ama o tiene la información de primera mano de la cultura de los mayas y algunas otras culturas. Entonces, lo que ellos hacen es hacer donaciones económicas de orden financiero. Entonces, a raíz de eso se ha establecido, hasta donde yo tengo conocimiento, un grupo de hermanos que pone, digamos, videos y trata de difundir lo que hayan encontrado y que se relaciona también con el Libro de Mormón. Y es a raíz de que ese financiamiento que ellos reciben hace que llegue a través de los medios de comunicación masivamente, no solamente en América, sino en todo el mundo. Y nosotros, por nuestro lado, pues estamos comenzando recién a mostrar a los santos de los últimos días que en Sudamérica hay mucha arqueología y que verdaderamente se relaciona, la génesis del Libro de Mormón tiene sus orígenes acá en Sudamérica, ¿no? Y nosotros lo demostramos a través del registro histórico que está ahí mismo en los registros de la iglesia, y luego con la evidencia arqueológica que durante años hemos ido encontrando. Y pasando a tu segunda pregunta es, ¿qué evidencias arqueológicas hemos encontrado durante estos 25 años que estamos inmersos en la investigación arqueológica, específicamente en los Andes bolivianos? Pero eso no significa que no hemos hecho investigaciones en otros lugares de Sudamérica, porque toda Sudamérica tiene mucha evidencia arqueológica para demostrar que la génesis del Libro de Mormón tiene sus orígenes acá. Ahora, específicamente, ¿por qué Hans Caspari habla mucho de los Andes bolivianos y específicamente de un lugar, de un sitio arqueológico que se llama las ruinas de Tiahuanaco? Y se refiere a que en el lugar existe un templo que se le llama el templo de Calasasaya, ¿no? Pero siglos atrás, en sus etapas primigenias, no se llamaba el templo de Calasasaya, sino ha tenido que ser, según mi investigación y según lo que he escrito en mi último libro, que se titula El templo de Calasasaya en las ruinas de Tiahuanaco y su relación con el templo del rey Salomón. Ahí yo digo que el templo del Calasasaya posiblemente sea el templo del rey, el templo de Nefi. Como ustedes saben, en el Libro de Mormón, en el capítulo, en segunda Nefi, el capítulo 5, el versículo 16, nos menciona que Nefi, cuando se establece en una tierra, la que le llaman la tierra de Nefi, y luego construyen una ciudad que se llamaba la ciudad de Nefi, y construyen el templo, y que obviamente se le tuvo que llamarse el templo de Nefi, dice que las características arquitectónicas de este templo fueron muy semejantes a las características arquitectónicas que tuvo el templo del rey Salomón. Entonces, la evidencia arqueológica que yo siempre me planteé es, si en Mesoamérica dicen que la génesis del Libro de Mormón tiene sus orígenes allá y que allá está la ciudad de Nefi, etcétera, pero no lo han demostrado arqueológicamente una evidencia tangible, palpable, para decir esto tiene las mismas características que el templo del rey Salomón, porque Nefi nos dice que el templo que hace tenía esas características. Entonces tiene que haber una evidencia, no puede desaparecerse de la nada, porque en el Libro de Mormón nos dice que el templo de Nefi evidentemente fue invadido por los lamanitas y fue destruido en parte, pero algo ha tenido que quedar, ¿no? Y es ahí donde yo intervengo y muestro esa evidencia para decir que el templo del Calasasaya, primero, su cronología corresponde a ese periodo, que dice Nefi haberlo construido entre el año
588 al 570 antes de Jesucristo, como dice la cronología en el libro de Mormón. La segunda característica es que el templo del Calasasaya presenta una planta rectangular con un muro perimetral de piedra, ¿no? Y su puerta está orientada en dirección este, tal cual como era el templo del rey Salomón. Y luego ya en su interior, como en el templo del rey Salomón, tenía que haber un altar, un atrio donde estaba el altar de los sacrificios y donde se sacrificaban animales para guardar la ley mosaica. Y luego otra estructura más pequeña que sería el templo propiamente dicho, donde se encontraba el lugar santo y santísimo. Y que este lugar tenía algunas características muy detalladas que nos da esa información en la Biblia. Por ejemplo, te digo, una de ellas era que el lugar santo y santísimo en el templo del rey Salomón, sus paredes hechas de piedra, estaban, dice, las paredes repujadas con láminas de oro, y que en esas láminas de oro habían querubines y palmeras y botones de flores de almendro. ¿Ya? Entonces es increíble que en el Calasasaya, en el Tiahuanacu, cuentan los historiadores que ese templo era tan sagrado que de muchos pueblos y culturas a grandes distancias venían hasta este lugar para hacer, dice, para presentar ofrendas en honor al dios Viracocha. ¿Quién era el dios Viracocha? Era el dios Sol, ¿no? Bueno, así le llamaron los incas, ¿no? Entonces, en el lugar, en el Calasasaya fue un lugar muy sagrado. Y la evidencia está ahí, porque el pueblo aymara, que es de origen lamanita, hasta el día de hoy sigue sacrificando, por ejemplo, animales, entre ellos la llama, ¿no? Y hace un simbolismo que en determinadas fechas en el Calasasaya, en Tiahuanacu, se hace este tipo de sacrificios conmemorando o representando lo que era la ley mosaica. Y luego ahí hay evidencia física para demostrar que luego habían pequeños cuartitos, tipos vestidores, donde recibían los que entraban en el primer patio instrucción. Y ya luego en el lugar santo y santísimo, pues solamente los sacerdotes eran los únicos que podían entrar para igualmente, ¿no? Como en el antiguo Israel, por ejemplo, en el día de la expiación, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y en el propiciatorio derramar la sangre que sacrificaba del cordero, ¿no? Todo ese simbolismo es increíble que hasta el día de hoy ha permanecido en el Calasasay en Tiahuanaco. Entonces, con tal evidencia, uno no se puede quedar callado, ¿no? Entonces, durante todos estos años he ido recolectando información, evidencia, y lo hemos plasmado en este libro. Entonces, la pregunta que yo siempre he hecho a mis colegas mesoamericanistas, ¿no? Es si en Mesoamérica se encuentra la ciudad de Nefi, si en Mesoamérica está la tierra de Nefi, entonces, ¿dónde está la evidencia del templo de Nefi? Y generalmente ellos me dicen, no, no la tenemos, no la hay, ¿no? Entonces, cuando yo les mostré la evidencia que había encontrado, pues hubo un silencio, ¿no? Hubo un silencio. Pero más allá de ello, lo importante es que ya sean los mesoamericanistas o nosotros, el único objetivo y propósito por el cual escribimos y hacemos todo este tipo de charlas es de demostrar que la información que menciona el libro de Mormón es verdadero. Solamente la diferencia es que nosotros, los sudamericanistas, decimos, por ejemplo, cómo hubieron ese escrito que escribió Frederick G. Williams en 1842, que se le atribuye que él escuchó hablar, que habló el profeta José Smith, que la familia de Leí, el barco, desembarcó a los 30 grados de latitud sur, que sería Coquimbo, Chile. Y de ahí en el libro Mormón coincide con toda esa descripción geográfica para decir, en Sudamérica empieza la historia del libro Mormón, y brevemente te la relato, ¿no? Si la familia de Leí llega a los 30 grados de latitud sur, que sería Coquimbo, Chile, pasan unos años donde muere Leí, y en el capítulo 4 de Segunda Nefi nos dice, por ejemplo, que el Señor le advierte a Nefi que debe escaparse e irse de sus hermanos,
Y luego pasamos al capítulo 5 de Segunda Nefi, donde Nefi dice, con todos aquellos que lo quieren seguir, cruzan, se van de sus hermanos, se alejan de sus hermanos y cruzan un desierto. Y tú sabes de que la cordillera de los Andes, Chile, divide, ¿no? Largamente está al otro lado Argentina y al otro lado está Chile y pues a mano izquierda está el Océano Pacífico. Entonces el único desierto que hasta el día de hoy y durante muchos siglos ha permanecido ahí es el desierto de Atacama. Entonces nosotros decimos que Nefi con su grupo tuvo que cruzar el desierto de Atacama y el Señor lo guió. Ahora la pregunta es, ¿a qué lugar lo guió? Y actualmente hay otra variante dentro de la escuela sudamericanista, como te digo, ¿no? Una de ellas dice que, por ejemplo, que se dirigió al Perú, ¿no? Y que la tierra de Nefi es el Perú y la ciudad de Nefi es, algunos dicen que es Cusco, ¿no? Pero de pronto la evidencia arqueológica no nos demuestra que es así, ¿no? Porque tú sabes, el Incario se situó en el año 1200 después de Jesucristo. Luego hay otros que dicen que el templo de Chavín de Huántar o el templo de Sechín, que son culturas del 1500 antes de Jesucristo, tienen características similares al templo del rey Salomón, pero he hecho un estudio bien detallado para ver si eso es correcto o no, y no cuadra, porque esos templos, sus muros, tienen iconografía e inscripciones de figuras zoomorfas que representan a dioses paganos y que en esos templos incluso se sacrificaban a seres humanos, a personas. Entonces es imposible que los nefitas hayan construido esos templos. Entonces la respuesta lógica es, entonces, ¿dónde se dirigieron? Y la respuesta es hacia el lado de la cordillera oriental, en los Andes bolivianos, en la meseta andina. Y en el mismo libro de Mormón, por ejemplo, si leen ustedes detenidamente el capítulo 26 de Alma, nos dice que una vez que los nefitas, cuando se escapan de la ciudad de Nefi y se van a la tierra de Zarahemla, dice que sus misioneros desde Zarahemla para ir a la tierra de Nefi y enseñar a los lamanitas, ellos mencionan que tenían que subir a la tierra de Nefi. Ahí te está dando a entender que la tierra de Nefi se encontraba en una meseta, ¿ya? En una meseta alta, elevada, con relación a la tierra de Zarahemla, que para nosotros es la Amazonía. Entonces dice, subían a la tierra de Nefi. Y otra característica es que nos dice que en la tierra de Nefi habían collados. ¿Y qué son los collados? Son los nevados, una gran cordillera, tal cual como presente en el altiplano boliviano una cordillera. Y luego dice que era también una tierra desértica, o sea, como desierto. Y cuando menciona la palabra desértica, desierto, se está refiriendo a despoblado, no precisamente que tiene que ser un desierto como el desierto del Sahara, ¿no? Entonces, cuando llega Nefi, se establece en este lugar y construyen la ciudad de Nefi. Y luego el templo de Nefi. Y ahí es precisamente que Nefi, en segunda Nefi, el capítulo 5, versículo 16, nos dice que su construcción fue semejante al templo del rey Salomón. ¿Y por qué dice Nefi fue semejante? Porque es obvio que Nefi, cuando estaba en Jerusalén, su padre lo ha tenido que llevar muchas veces al templo del rey Salomón, también a presentar a los sacerdotes las ofrendas según la ley mosaica, porque no te olvides que Leí era un nefita muy influyente entre los ancianos de esa época, ¿no? Era un profeta. Entonces sus hijos tenían cierta instrucción, tal cual como dice el libro de Mormón. Entonces Nefi ha tenido que ver el templo por su parte exterior, ha tenido que recurrir el muro perimetral externo y ha tenido que entrar en el primer patio, en el atrio, y ha tenido que ver todo, observarlo todo. Y una vez que viene aquí a la América, obviamente que el Señor le ha revelado cómo hacer este templo. No olvidemos que Nefi era joven cuando viene acá, pero luego nos dice de que están en el desierto allá, antes de cruzar el Mar Rojo, estuvieron 8 años, más pasan 30 años
hasta que él, estando en la América, escribe, y pues ahí sumamos, ¿no? 14 más 30 ya son 44, tal vez 45 años que él se encontraba. Entonces, durante todo ese tiempo, el Señor le ha tenido que mostrar cómo hacer el templo, y es por eso que Nefi dice, su construcción fue semejante y fue hermosa, dice. Entonces, el único sitio arqueológico que yo tenga conocimiento en toda la América que tiene esas características muy similares al templo del rey Salomón es el templo del Calasasaya, acá en los Andes bolivianos. No existe más. Y cualquier santo de los últimos días le puedo desafiar a que me escriban, me pueden buscar en las redes sociales y que me demuestren esa evidencia. No la hay. En Mesoamérica no se ha encontrado, y el único lugar donde está esa evidencia palpable es en los Andes bolivianos, que es el sitio arqueológico de Tiahuanaco, que sería la ciudad de Nefi, y el templo de Calasasaya, que sería el templo de Nefi. Muy interesante, hermano. La verdad, muy interesante. Abarcó muchos temas, muy claro, y nos da lugar a muchas preguntas también. Que eso también es importante. Esto de que entonces usted, el vínculo más importante que encuentra es el templo, eso me pareció notable. El templo por su cronología, por sus características, el aspecto, y también por las medidas. Y luego también por las ordenanzas que se hacían ahí, Bueno, ¿no? a eso yo quería llegar, porque uno, cuando vincula siempre con Mesoamérica, tiene las imágenes de todos esos grandes y muy famosos yacimientos arqueológicos, pero como usted dice, ninguno tiene la similitud del templo al que hacía referencia Nefi, al templo de Salomón. Y tienen más aspecto como sigurats, ¿no? Como esas torres que son... Por eso yo viendo en la historia de la iglesia, vi algunos folletos que se manejaban hace 60, 70 años, y siempre decían que Ley y su familia llegaron a Sudamérica, y que Jared, la familia de Jared, el hermano Jared, llegaron a lo que sería Centro y Norteamérica. Y los sigurats tienen más vínculo con la cultura capaz de los jareditas que con la de los nefitas. Eso me pareció muy bueno. Y lo otro es lo de las ordenanzas, porque uno ve en los mitos de los indígenas sudamericanos, y a veces los mitos tienen vínculos con el paganismo o por una eventual apostasía que ocurrió, y pueden resultar confusos si uno busca el mito que exactamente reproduzca una enseñanza del libro de Mormón, por ejemplo. Pero los entendidos nos dicen que los mitos sirven para explicar ordenanzas, más que para explicar un concepto así directo. Es la ordenanza y el simbolismo que tiene. Y eso sí usted lo encontró en este templo. ¿Cuáles son las ordenanzas que se ven reflejadas? Bueno, mire, la ordenanza que se ve reflejada, nos podemos transportar en el tiempo de la época del rey Salomón. Habían sacerdotes inferiores, levitas, y habían otros sacerdotes de mayor rango y el sumo sacerdote. Sabemos que la ordenanza que se realizaba en este templo era según la ley mosaica. ¿Y cuál era la característica según la ley mosaica? Era el sacrificio de animales, ya sea de toros, bueyes, corderos, palomas, ¿no? Etcétera. Toda una gama de acuerdo al pecado que cometía una persona, pues de acuerdo a eso ofrecía un animal donde llegaba al templo, le presentaba al sacerdote, y los sacerdotes dicen que habían un lugar en el atrio que era el altar del sacrificio. Y te muestra una característica muy propia del altar del sacrificio. Dice que el altar del sacrificio era hecho de bronce, ¿no? Y tenía más o menos 2.35 metros actuales, ¿no? Porque en la Biblia nos habla de codos. Pero te estoy hablando actualmente las mediciones. 2 metros con 35 centímetros de cada lado, era casi como un cuadrado, y 1 metro con 35 de alto, ¿sí? Y es increíble que en el Calasasaya se ha reconstruido el altar del sacrificio, porque literalmente el Calasasaya
ha sido sometido a mucho vandalismo, mucha destrucción, pero lo poco que hay nos demuestra que era lo que se hacía ahí. Y actualmente se ha reconstruido el altar. Está hecho de barro, de adobe, y tiene 4 puntas. Fíjate que tiene 4 puntas muy similares al altar del sacrificio como estaba en el templo del rey Salomón, ¿no? Y una de las características que yo pude captar, y esto me ayudaron muchos colegas que son antropólogos, tú sabes, un antropólogo estudia la cultura, ¿no? O sea, las costumbres, ¿no? Un arqueólogo más que todo se enfoca al material arqueológico y reconstruye la historia. Entonces, un colega que había ido a hacer un trabajo de campo, logró filmar el sacrificio de llamas y todo su simbolismo, y que eso se hace en todos los Andes bolivianos, y que incluso los aymaras llevaron hacia el Perú, ¿no? Y que en toda la América solamente hay un pueblo que que sigue haciendo este tipo de sacrificio, que son los aymaras, ¿ya? ¿Y cuál es la característica cuando sacrifican a la llama? Ejemplo, agarran con un cuchillo y le cortan en la tráquea y le hacen un degollo. Y esa sangre la vierten en la tierra, ¿no? Y luego las partes del animal son cortadas en pedazos, obviamente que le sacan las vísceras, le sacan los pelos, y es cortado el animal en trozos, en partes. Nunca le rompen los huesos, no le rompen los huesos al animal. Le cortan y luego la asan esa carne. Y toda la comunidad participa en lo que se llama el aptapi. Y aptapi es un almuerzo comunitario donde el pueblo aymara en diferentes lugares, en sus comunidades, hasta el día de hoy siguen haciendo eso. Entonces, fíjate que esa misma característica era el sacrificio de los animales. Los sacerdotes dice que agarraban al animal, lo sujetaban al altar del sacrificio, que tenía 4 puntas de cada lado, ahí derramaban la sangre, y para que el animal no se pudiera escapar, lo sujetaban en uno de esos cuernos, por así decirlos, y luego dice que el sacerdote encargado para ese sacrificio, después de haberse lavado las manos y todo un tipo de ceremonia, agarraba un cuchillo y le cortaba la garganta y vertía la sangre. Luego otros sacerdotes lo que hacían era quitar las vísceras y se partía en pedazos la carne, mas no se rompía los huesos, y dice que esa carne se ponía en el asador, en el holocausto. Y después de haber sido cocida, asada, dice que los sacerdotes y sus familias compartían esa carne y la comían. Entonces, fíjate ese simbolismo muy similar al del pueblo aymara. Ahora, los aymaras no debemos olvidar que son descendientes de los lamanitas, de Lamán y Lemuel. ¿Por qué? Porque en el libro Mormón nos dice que en el 588 al 570 antes de Jesucristo, Nefi construye este templo. Obviamente que ha debido hacer el altar del sacrificio, como te digo. Pero luego, en el año 279 antes de Jesucristo, cuando pasan casi 300 años, en el libro Mormón nos dice que en tiempos del rey Mosías, en el capítulo 1 de Omni, en el versículo 12, nos dice que el Señor le advierte al rey Mosías I que debe alejarse de la ciudad de Tiahuanaco, perdón, de la ciudad de Nefi y de la tierra de Nefi. ¿Por qué? Porque estaban viniendo los lamanitas. Y así sucedió. Dice que el rey Mosías, con todos aquellos que lo siguen, se escapa y encuentran la tierra y la ciudad de Zarahemla. Entonces, la ciudad de Nefi, obviamente que fue muchos otros nefitas que no quisieron abandonar la ciudad, se han debido quedar a defender a esa ciudad. Y vinieron los lamanitas y obviamente que los aniquilaron. Y fíjate que los cronistas de la colonia, como por ejemplo Bernabé Cobo, Guamán Poma de Ayala, el mismo Inca Garcilaso de la Vega y otros más, refieren que Tiahuanaco fue asaltada por sucesivas olas que venían desde Tucumán, Argentina, y de Coquimbo, Chile.
Y en esos lugares, ¿quiénes estaban? Los descendientes de Lamán y Lemuel. Y entonces llegaron, dice, hasta Tiahuanacu y conquistaron esa ciudad, destruyendo ahí, aniquilando a ciertas gentes blancas que habían construido esa ciudad. Entonces, fíjate, eso es un antecedente histórico que tal vez por algún interés los historiadores no quisieron mencionar, que en Tiahuanacu fue construida esa ciudad por gentes blancas, barbadas y que tenían ropajes largos. Entonces, en mi libro todo eso yo demuestro, presento la evidencia histórica, presento la evidencia arqueológica como te estoy describiendo, las características que tiene el Calasasaya, y presento la evidencia antropológica. ¿Y cuál es esa evidencia? Lo que estamos describiendo, ¿no? El simbolismo del sacrificio de los animales según la ley mosaica. Y todo eso está plasmado en Tiahuanaco. Y vuelvo nuevamente a mencionarte que ningún autor santo de los últimos días que yo tenga conocimiento describe en algún libro que haya escrito tanto simbolismo y tanta evidencia como para decir que este es el templo de Nefi. No lo hay. Han sido meras suposiciones. Pero en cambio mi trabajo es un trabajo, por así decirlo, más serio, donde no solamente afirmo tal cosa es tal cosa, sino tengo que demostrarlo con evidencia histórica, que qué cronista dijo eso y que está ahí, o de pronto qué tradición hay del pueblo aymara que se relaciona con la antropología y con una tradición que vivió el pueblo de Israel en tiempos del templo del rey Salomón. Y luego la evidencia arqueológica. Y la evidencia arqueológica es mucho más contundente, porque ahí mismo, si tú fueras y yo te muestro en el Calasasay, esto es tal cosa, aquí estaba esto, pues tú vas a llegar a la conclusión que sí, es el único templo que tiene esas características muy similares al templo del rey Salomón. Increíble la cantidad de datos, información que ha podido reunir. La verdad es increíble y despierta mucho interés, la verdad. Solo una última pregunta para no abusar de usted. En su concepción, ¿los nefitas y los lamanitas llegan en algún momento a ocupar todo el continente americano de norte a sur o se limitan a la zona geográfica de Sudamérica? Gracias por esa pregunta. Esa pregunta es muy importante y es clave para entender la geografía del Libro de Mormón. Como dije, la génesis del Libro de Mormón comienza en Sudamérica. Y en Sudamérica hay evidencia. Por ejemplo, el día de mañana, en el grupo de la Escuela Sudamericanista por Zoom, que hemos anunciado a través del Facebook, vamos a mostrar la evidencia que hemos encontrado de la presencia de gentes blancas en tiempos prehispánicos en Sudamérica. ¿Ya? Y en el Libro de Mormón nos dice que los nefitas eran caucásicos, eran blancos. Los lamanitas no. Y luego los lamanitas los fueron persiguiendo a los nefitas hasta que de pronto llegamos al capítulo 63 de Alma, donde Agod dice, construye barcos en los confines de la tierra de abundancia y en la estrecha lengua de tierra, en el estrecho pasaje de tierra, dice que echó esos barcos. Entonces nos está describiendo precisamente Panamá. Y ahí dice que los echó. Y luego otra característica es que en Gelamán, en el capítulo 1, 2 y 3, nos dice que los nefitas empezaron, dice, a ir a la tierra del norte a tomar posesión de esa tierra. Y que de pronto que en esa tierra no había muchos árboles y que se volvieron expertos en la construcción de edificaciones en cemento. Y ahí está la evidencia. Los mesoamericanistas hablan mucho de los mayas, de los aztecas, toltecas, olmecas, chichimecas, y todas estas ciudades han sido expertos en la construcción de ciudades en la cual se ha utilizado el cemento. Entonces, a partir del año 21 antes de Jesucristo, los nefitas empiezan a ir a la tierra del norte. Y luego nos dice el Libro de Mormón que los lamanitas también empiezan a cruzar y van allá. Entonces llega un momento en que los nefitas son destruidos por los lamanitas y solamente quedan algunos vestigios de gentes blancas en Sudamérica y que luego en su mayoría quedaron los descendientes de los lamanitas.
tal cual, por ejemplo, actualmente en Chile tenemos a los mapuches, a los tehuelches, a los araucanos. En tu misma tierra, por ejemplo, no, tú eres uruguayo, en tu tierra están los charrúas. En Argentina, por ejemplo, están eh, como dije, los tehuelches, los guaní. En el lado del Paraguay están, por ejemplo, los guaraníes, y en Bolivia los aymaras, en Perú los quechuas, en el Amazonas hay mucha información. Entonces, paulatinamente, como nos dice el libro Mormón, empieza a ser poblado, primero por los nefitas y luego por los lamanitas. Y esa es la evidencia que nosotros queremos transmitir a los santos los últimos días, que el libro Mormón, aparte de ser un libro sagrado, es un libro que contiene valiosísima información que la podemos relacionar con la arqueología contemporánea. Y la evidencia está ahí. Entonces, nuestro fin es decir que el libro de Mormón es un libro verdadero. Esa evidencia está ahí, está en muchos lugares de Sudamérica. Y, por ejemplo, yo estoy seguro y convencido que más de un hermano uruguayo que me escuche hablar, que me esté escuchando en estos momentos hablar, va a decir, yo no sabía que había unas ruinas que se llamaban Tiahuanacu y que había un templo que se llama Calasasaya muy similar al templo del Rey Salomón. No lo sabía. Y es por eso, porque recién nosotros, desde el año pasado, estamos en esa misión de difundir esta corriente, esta escuela. Y volviendo a tu primera pregunta, esa es la razón por qué, digamos, la corriente mesoamericanista está más difundida, porque ellos tienen apoyo económico, en cambio nosotros no lo tenemos, y con lo poco que tenemos, pues estamos haciendo milagros, por así decirlo. Una última cosita. Para ustedes, entonces, ¿no había otros habitantes en América hasta que llegaran los jareditas y luego Ley y su familia? ¿O sí lo había? Bueno, mira, actualmente hay una posición oficial, no solamente de la iglesia, sino de muchos historiadores, antropólogos, arqueólogos de BYU, que dicen de que cuando llega Leí no era el único pueblo que ya se encontraban acá. Ellos eran un pueblo del convenio, ¿no? Y que heredaron esta tierra para servirle al Señor. No significa que habían otros pueblos. Ahora, esto de pueblos hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? No es de que se desarrollaron como una gran cultura y formaron grandes civilizaciones. Y te doy un ejemplo. Por ejemplo, en las costas de Ecuador, en el sector de Valdivia, se ha encontrado cerámica japonesa, ¿no? Y en Mesoamérica se ha encontrado también cerámica china y algunas estatuas que muestran a personas con ojos rasgados y que son de alguna dinastía de China. Y luego de pronto, como los mulequitas que tenían rasgos entre rasga de color negra y blanca, y que fueron siendo una mezcla de otros pueblos que se cruzaron aquí en la América. Y precisamente mañana, nuestro hermano investigador, Juan Carlos Plata Borroni, que es uruguayo, él va a presentar precisamente la evidencia a través del ADN de los jareritas y de otros pueblos que se cruzaron y que también tuvieron acá esos genes, y así toda la América tuvo cierta influencia de otras culturas y pueblos. Pero nosotros por el momento solamente nos abocamos, por ejemplo, a lo que es solamente lo nefita y la manita, y no tanto, digamos, para decir si esto es chino o esto es japonés, o los malayos, que se creen muchas cosas, ¿no? Que hay mucha confusión al respecto al ver el periodo del libro de Mormón, porque hay algunos que llegaron antes de Jesucristo y otros posteriores a Jesucristo. Por ejemplo, ya se sabe a ciencia cierta que los fenicios llegaron en un lugar que se llama Paraíba, Brasil, ¿no? Y hay la evidencia arqueológica de ello. Se ha encontrado escritura fenicia. Y, por ejemplo, se ha encontrado también en el sector de Colombia escritura cuneiforme,
sumeria para decir que hasta ahí llegaron los jareditas. Y en el libro de Mormón nos dice que los nefitas, perdón, que los jareditas reservaron y guardaron la tierra del sur, que sería Sudamérica. Entonces, hay muchas cosas que nosotros nos estamos abocando para, por ejemplo, hacer la primera mesa redonda tipo simposio de la Escuela Sudamericanista de la Geografía del Libro, perdón, Escuela Sudamericanista Santo de los Últimos Días de la Geografía del Libro de Mormón, en la cual todos estos investigadores vengan con sus trabajos, presenten en ese simposio, haya un debate y luego podamos plasmar en un libro para demostrar toda esa evidencia, porque Hans Caspari no puede estar, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Que hay evidencia. No puede estar tal vez en Colombia, en Brasil, en Perú. En Perú es un país riquísimo con muchos antecedentes de sitios arqueológicos que se relacionan con los lamanitas. Entonces, a mí me gustaría, como esos magnates, ¿no? Que tienen un jet, que pueden viajar en cuestión de un día, ir a un lugar y evidenciar todo eso, y no lo puedo hacer. Entonces, hay muchos investigadores que ahora estamos unidos en esta escuela y le hemos llamado así la Escuela Sudamericanista Santo de los Últimos Días de la Geografía del Libro de Mormón, de diferentes nacionalidades, que cada uno de ellos ha aportado y ha demostrado que aquí tiene sus orígenes el Libro de Mormón. Entonces, cuando a mí me hacen este tipo de preguntas, no te preocupes, a mí más bien me emociona el que me sigan haciendo las preguntas, así que si tú quieres podemos seguir dialogando o estoy a tu disposición. Hermano, muchísimas gracias. Le repito que es muy interesante realmente todo lo que nos ha dicho y todo lo que tiene aún para decir y mostrar. Lo he estado siguiendo por Facebook, esas charlas que dan por internet, y la verdad son muy ricas las exposiciones que hacen. Yo quiero felicitarlo por su trabajo, por su medio, también al resto de los hermanos que están juntos en esto. Es muy importante, creo que es algo que estaba haciendo falta en la iglesia y entre los miembros de la iglesia, y es muy importante. Esta iniciativa me parece genial. Yo humildemente lo felicito, y la intención era compartir con todo aquel que también nos sigue a nosotros en Volverá al Corazón. Realmente le agradezco por su disposición y vamos a seguirlo a ver cómo continúa esto. Su libro, si puede repetir el título, se encuentra en Amazon, ¿no? Bueno, mi cuarto libro se encuentra en Amazon, se titula Las ruinas de Tiahuanaco y el libro de Mormón, que es de manera general, estoy tratando de describir dónde se encuentra la tierra de Nefi, la ciudad de Nefi, pero en mi último libro va a salir más o menos en julio de este año, que se titula El templo del Calasasaya, ¿no? En las ruinas de Tiahuanaco y su relación con el templo del rey Salomón. Eso va a salir en julio, tanto en versión español e inglés, y va a estar en versión digital y físico. Y ustedes pueden entrar a Amazon y pueden buscar Las ruinas de Tiahuanaco y el libro Mormón, y ahí está a la venta el cuarto libro. Luego también los invito a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, que cuando nosotros damos las charlas, exponemos, las bajamos ahí para que algún miembro que tal vez se perdió de escucharnos en vivo y en directo, puedan luego ir y escuchar estas charlas. Y luego los invito, por ejemplo, mañana vamos a tener a través del Zoom, pueden entrar ustedes al grupo de la Escuela Sudamericanista Santo de los Últimos Días de la Geografía del Libro Mormón, que está en el Facebook, y ahí está el anuncio y el número de ID de la cuenta del Zoom para que nos puedan seguir. Yo te estoy muy agradecido a ti, Santiago, por este tiempo, y espero que les haya gustado y haber sido un aporte de alguna manera a los santos de los últimos días uruguayos. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Nos gusta mucho, realmente. A mí personalmente me encantó. Y en otra ocasión, más adelante, lo molestamos otra vez. Excelente. Estoy presto siempre. Cuando traigan algún tema, encantadísimo. Y esto que sea
el comienzo y que no sea el final. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Hasta luego.